Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido el árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú le hieras en el talón. A la mujer le dijo: Mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. A Adán le dijo: Por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Y el Señor Dios dijo: He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre, y a oriente del jardín del Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba, para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: Retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para saciar a tantos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos 4 peces. Y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4000, y los despidió. Y enseguida montó en la barca con sus discípulos
y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, que nos haces comprender ese regalo de amor, que si tenemos fe en el Hijo de Dios y oramos con el corazón, lo imposible se hará posible, para que nosotros seamos testimonio de sus maravillas, acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos cómo se reúne mucha gente que vienen a escuchar al Maestro. El Señor Jesús siente compasión de la gente, que llamará a sus discípulos y les dirá: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Y además que algunos han venido desde lejos. Mientras el primer relato del milagro de los panes se habla de la hora tardía, aquí se subraya la capacidad del Señor Jesús para mantener pendientes de Él a las gentes por largo tiempo. El detalle puede tener también el efecto de acentuar aún más la exigencia de dar de comer a la gente. Anotamos también que el Señor Jesús es movido por la compasión. Significa sentir la necesidad del otro, precisamente por el hecho de que esta gente desde hace mucho tiempo están sin tomar alimento. Mientras que el primer relato hará alusión a una preocupación mucho más amplia del Señor Jesús, de carácter más expresamente mesiánico. Y le replicarán sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan? Aquí, porque estaban en un lugar despoblado. Para saciar a tantos, Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. El Señor manda que la gente se sentara en el suelo y, tomando los 7 panes, realizará un gran milagro, porque dio gracias al Padre, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Veremos esta acción de gracias, que más adelante será en relación al regalo de la Eucaristía, el Señor que quiere habitar en el corazón de la humanidad. Por eso, este capítulo 8 se vuelve a dar comienzo a la autorrevelación del Señor Jesús en el hecho de los panes, que los discípulos no habían entendido. En San Marcos capítulo 8, verso del 1 al 30, es un volver a tratar y a profundizar lo que ya se había expuesto en el capítulo 6, verso 34, hasta el capítulo 7, verso 37. San Marcos llama de nuevo a su comunidad a reflexionar más a fondo sobre el significado central de la Eucaristía, como palabra que se hace concretamente pan. Las manifestaciones del Señor, al reconocimiento del cual el Evangelio de San Marcos quiere llevar a su comunidad en la profesión de fe de San Pedro. San Marcos capítulo 8, verso 29. Es precisamente la liberación del pan, en el cual la comunidad reconoce y profesa, no con palabras, sino con hechos, la presencia viva del Señor Jesús como Mesías. En este texto se subraya también el aspecto universal de la liberación del pan, pues algunos han venido desde lejos. Se trata de la alusión a los paganos, los cuales, como la Sirofenicia, también están invitados a participar en el convite del pan de los hijos y en la vida de la iglesia. En este pasaje, como ya lo habíamos mencionado, se señala la compasión del Señor al invitar directamente a los discípulos a saciar el hambre de la gente. Esta compasión, que se manifiesta en el don del pan, se coloca en estrecha conexión con la última cena, signo del don del que el Señor Jesús hará de sí mismo al mundo en la cruz, donde Él será pan partido para la vida de todos. Así se indica claramente el significado profundo de la Eucaristía, celebrada por aquellos que siguen realmente el mismo camino del Señor y reciben de su mismo bautismo y beben su mismo cáliz. San Marcos capítulo 10, verso 38 y San Marcos capítulo 14, verso 36. En el versículo 4 se hace alusión también a la incomprensión de los discípulos, los cuales se sienten interpelados, pero no comprenden cómo se podrá encontrar el pan para saciar el hambre de tanta gente, como en San Marcos capítulo 6, verso 37, de ir a comprar el pan. Sin embargo, muestra claramente que todavía no han comprendido el hecho de los panes y no saben qué hacer, como en San Marcos capítulo 6, verso 38. La pregunta del Señor Jesús a los discípulos les recuerda, una vez más, no lo que pueden comprar, sino lo que ya tienen y pueden compartir y dar. Y en estos momentos de crisis mundial por esta pandemia, el Señor nos invita a orar, pero nuestra fe nos lleva más allá, para saber compartir el pan con el necesitado y ser bendición unos a otros, para que así veamos la gloria de Dios.
Ahora nos unimos a través de la oración para ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que has enviado a tu Hijo Jesús, de mostrarnos el reino, el de tener compasión y saber escuchar el corazón de cada ser humano, para descubrir ese propósito de vida. Y a la luz del Espíritu Santo, que recibimos dones, carismas, para dar pasos firmes en la fe y unirnos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, para que sepamos transmitir esta obra de evangelización. El Señor Jesús que quiere llegar a cada corazón, para quitar todo vacío, miedo, angustia, soledad, tristeza, depresión, de quitar todos esos sentimientos negativos, que puedas ser libre, como hijo de Dios puedas volar alto. El Señor que viene a entrar en lo más profundo de tu corazón, para decirte que no estás solo, que busques la presencia de Dios a través de la oración, para que así Él pueda sanar tus heridas, para que puedas comprender el sentido de la vida, ese propósito de Dios que te hace volar alto como las águilas, para descubrir la voluntad de Dios, que nos invita a orar unos por otros, y así poder descubrir la bendición en nuestras vidas. Que oramos por este hermoso planeta Tierra, para que sepamos cuidar su flora y su fauna, y evitemos toda contaminación, por las naciones y los gobernantes, para que quiten toda ley de muerte que daña y destruye la vida, y sepan la importancia de dirigir una nación, de promover los valores en la parte social, en la parte económica, de promover trabajos dignos, con sueldos justos, de dar una sólida educación a nuestros niños y jóvenes, de ayudar y servir a sus hermanos, que pedimos también por las familias, el amor del hombre y la mujer, para que unan sus vidas en santo matrimonio, ya que son llamados como iglesia doméstica a dar solidez a la sociedad. Pedimos por aquellos matrimonios que están en crisis, para que vuelvan al diálogo, a esos compromisos desde el amor de Dios, pero también las personas que vienen en unión libre, que sepan la importancia y la bendición de Dios en el santo matrimonio. Que oramos por las personas que han sido contagiadas por el coronavirus, que clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que se aleje todo espíritu de muerte y podamos ver el milagro de la vida sobre estos hermanos nuestros, como también los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, en la parte digestiva, intestinal, circulatoria, nerviosa, inmunológica, respiratoria, urinaria, glandular, estructural, como también enfermedades mentales, esquizofrenia, bipolaridad. Que clamamos a la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, para que puedan ser sanos, libres y bendecidos, porque los milagros del Señor existen. Es creer, confiar, reclamar sus promesas y verás la bendición de Dios en tu vida. Ahora te invito a entregar tu historia, esas peticiones que tienes en tu corazón, esas dificultades que estás viviendo en tu vida, algunas tomadas por desesperación que te llevaron a cometer errores, pero Dios está contigo. Es abrir tu corazón en la oración, reclamar sus promesas, vivir el sacramento de la Eucaristía, el Señor que quiere habitar en el corazón de la humanidad, y saber esperar en el momento indicado el Kairos, el tiempo de la bendición de Dios en tu vida. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Como hijo de Dios, el Señor nos enseña a entregar todos nuestros sueños y proyectos, para que sepamos caminar en su amor, pero también descubrir cuál es su santa voluntad, qué quiere de nosotros, porque sabemos que Él quiere manifestar su gloria en la vida de la humanidad. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Padre Cifranco, compartiendo los regalos del cielo.